Es fundador y presidente de la Asociación Peruana de Derecho Turístico, APDETUR, desde el 2004 y socio fundador de la Defensoría del Turismo, Consultoría y Eventos SAC, DEFENTUR, desde 2014. Fuertes aplausos para el doctor Manuel Burga Solá. Y la pregunta es, ¿cuáles son los problemas actuales que deben afrontar el futuro profesional en turismo y cuáles son las estrategias en gestión que debemos tomar para alcanzar nuestros objetivos a corto y largo plazo? Doctor Burga, su opinión. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, a los miembros de la mesa. Abordando el primer tema, verdaderamente es algo muy complejo. Yo me he permitido considerar algunos aspectos muy puntuales. Uno, la perspectiva normativa. ¿Hasta qué punto el sistema normativo que existe en el país está respetando no solamente el criterio de especialización, sino también el respeto a la jerarquía normativa en este sector? ¿No? Después quiero hacer una mención con alguna casuística, una situación muy práctica respecto a lo confrontacional que existe en el sistema jurídico. Otra de las cosas que se recoge, por ejemplo, dentro de la Ley General de Turismo, es el artículo 1, donde establece que es política prioritaria del Estado la actividad turística. Pero preguntémonos, ¿realmente nosotros estamos visualizando, comprobando de manera objetiva que el Estado peruano está haciendo gala de una política de Estado? Siquiera en algunos casos existe una política gubernamental, nos preguntamos. Verdaderamente en un país donde carece de orden, de disciplina, donde necesitamos muchas veces que se imponga el orden, ciertas reglas, y a estas hay que hacerle seguimiento, difícilmente vamos a encontrar que hay un respeto a la institucionalidad. Y esto me lleva a plantear otra interrogante. Si estamos hablando de institucionalidad, si estamos hablando de orden, de un ordenamiento, de un sistema jurídico en el país, ¿podremos estar hablando también de que existe a cabalidad un ente rector? ¿O es que estamos hablando de un Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo que poco o nada muchas veces proyecta como ejemplo o plantea, ¿no?, hacer los planeamientos, ese direccionamiento que se espera como un ente rector? ¿Estamos hablando de una institución que goza verdaderamente de una autonomía de gestión? Por ahí se escuchan voces siempre reclamando de que ya contemos con un ministerio que tenga autonomía y que sea efectivamente dirigido para temas turísticos, y qué mejor, con profesionales y técnicos que respondan no solamente a un criterio de calidad, sino de idoneidad dentro del sector turismo. Un poco manera de reflexión diría respecto a este punto. El problema del recurso humano lo vería desde dos ángulos, desde el punto de vista público y privado. En el público, pues a mí me sorprende, ¿no?, en los años que de alguna manera mantenemos relación, ¿no?, cuando han tenido algunos actos que han merecido nuestra intervención, con el MINCETUR, me encuentro que he tenido que tratar con economistas, arquitectos y abogados, y no precisamente con licenciados en turismo en el propio MINCETUR. Y seguramente ustedes que están involucrados en el sector conocerán que muchas de las autoridades que supuestamente representan los intereses del turismo en el país no ostentan precisamente las carreras profesionales o técnicas en el sector turismo. Para la reflexión. 1. 2. Muchas veces tenemos conocimiento que hay universidades con entidades privadas que celebran que hayan convenios y que haya la posibilidad de que desarrollen sus prácticas preprofesionales. Y muchas veces los discursos de estas entidades privadas son porque queremos darle la oportunidad a los alumnos más destacados para que prosperen laboralmente, porque queremos que hayan buenos trabajadores, buenos gerentes, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿y dónde se está fomentando una cultura empresarial en los muchachos? Porque una de las grandes posibilidades y los retos que ustedes deben tener es mirar con optimismo al futuro, pero no solamente para trabajar de manera subordinada, dependiente, sino de saber autogenerar sus propios recursos. Ese es el gran reto de las universidades. Cuando se propone hablar sobre lo académico, y como se ha señalado, efectivamente, las universidades tienen un rol fundamental, que parece que nos hemos olvidado, que es la investigación. Pero esa investigación tiene que ser de cara a la realidad.
no sobre supuestos, no sobre sus meras intenciones. Yo recuerdo una frase que me ha marcado decisivamente: quien no actúa de acuerdo con lo que piensa, piensa incompletamente. Tenemos que ser consecuentes. Hay una gran riqueza en los jóvenes, que es la vehemencia, sí, pero a la vehemencia hay que también buscarle el equilibrio con la experiencia. Yo creo que la fórmula perfecta de llevar adelante eventos como el día de hoy que se nos convoca, persigue esa confluencia de combinar esa energía, esa vivacidad y deseo de triunfar y dominar, ¿no?, en la vida, con la experiencia que pone de aquellos que de alguna manera podemos compartir desde nuestra perspectiva estas experiencias del sector turismo. Otra cosa, no nos olvidemos que en la formación no empieza en la universidad. Cómo nos hubiera gustado que en nuestra formación en los primeros años de niño nos hubieran puesto conocimientos, por ejemplo, de una cultura empresarial, de una cultura de consumo y de una cultura turística. Fíjense, nosotros recientemente, a través de la Ley General de Turismo, tenemos lo que se llama una cultura turística. Les comento, y no es un tema principal, pero sí es conexo. La Ley General de Turismo es de 2009, de septiembre de 2009, y el Código de Protección y Defensa del Consumidor se dictó en el 2010, en septiembre también de 2010. Y es bueno que se sepa que en las mallas curriculares, desde los colegios, desde la etapa escolar, se está señalando que deben darse estos conocimientos de turismo y de consumo. Entonces, si nosotros estamos apostando a que nuestra oferta esté llena de calidad, definitivamente tenemos que empezar desde niños, porque si no, ¿cómo vamos a tener capacidad de decisión y de elección ante lo mejor? Porque no es bueno que nos acostumbremos a convivir con la mediocridad o a conformarnos con lo que nos ofrecen. Es bueno tener un mercado competitivo en donde no solamente haya una, sino que haya varias ofertas. Total, como todos reflexionamos, de las alternativas que se nos ofrecen al mercado, vamos a tener una gran ventaja. Nos van a buscar que ofrecer lo mejor los proveedores, los prestadores de servicios turísticos. Pero hay algo más, no solamente lo mejor, sino que seguramente se van a abaratar los precios y eso favorece el consumo. El turista busca eso, pero como bien dijo el doctor Granados también hace un rato, no solamente basta esa competitividad, hay un trato personalizado que hay que destacar. Y en el turismo es muy importante ese trato persona a persona. Entonces no basta calidad, también tiene que haber idoneidad, ¿no? Así como yo reflexionaba respecto a la realidad que vive el Mincetur, en donde estas personas que se intercambian los sillones en el ministerio, ¿no? Porque eso es así, no es que cambien las personas. Las personas, si ustedes hacen una revisión de hace muchos años, los que ostentan determinados cargos representativos, lo que han cambiado solamente son los asientos. Se cambian de direcciones, se cambian de áreas, pero siguen siendo los mismos. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque son gente que se han enquistado ya en el Estado y que finalmente su gran meta de la vida es simplemente esperar a fin de mes para recibir un sueldo y hacer justificable su presencia, ¿no? Y eso tenemos que cambiarlo. Ustedes tienen la gran oportunidad de ocupar esos cargos y la universidad tiene el reto de capacitarlos a ustedes y darles la mejor formación. Y sobre todo, no solamente, como les digo, buscando personal, recurso humano de calidad, sino que sea idóneo. Y sobre todo, algo que muy pocas veces se viene escuchando. Hoy día decimos viva el Perú. De repente más lo estamos diciendo por el partido de fútbol y no por recordarlo a Miguel Grau, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro sentimiento patrio? Entonces la universidad tiene también ahí un rol, rescatar nuestro sentimiento patriótico y sobre todo, rescatar los valores, porque la formación humanística se está perdiendo. Ahora vemos que la clase política te ofrece todo lo más atractivo para que pueda ser atendido por el elector. Pregunto, ¿pero quién nos garantiza la práctica de valores o una vida, ¿no?, sustentada en una formación humanista? Se están haciendo uso de las metodologías adecuadas
para elaboración de los planes estratégicos de desarrollo turístico, hay un alineamiento con las 25 regiones de nuestro país cuando hablamos de los planes regionales de turismo, los famosos PERTURES, y en muchos casos estos todavía no se han desarrollado. Y en la misma línea están trabajando las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales alineados con el sector privado, que finalmente es quien invierte, es quien arriesga y es por quienes el sector se viene desarrollando en nuestro país. Quiero darles una perspectiva desde el sector privado. El sector privado somos los actores, los que estamos en el día a día en el desarrollo del turismo. Si ponemos una radiografía de lo que está sucediendo hoy día, es verdad, turismo está creciendo, turismo tiene muchísimo futuro. Ese desarrollo que estamos teniendo en el turismo, ese crecimiento con altas y bajas, hoy en día baja un poco, vuelve a subir, lógicamente es debido al esfuerzo que hace el sector privado, que es el principal actor en el desarrollo del turismo. Y el principal actor con conciencia de lo que significa ese desarrollo, significa un desarrollo social y económico, no solamente para el país, sino se inicia con el desarrollo de las comunidades, de las ciudades, de los pueblos rurales y urbanos. Eso es muy importante, y es importante que ustedes que van a tomar la posta a futuro sepan lo difícil que es para el sector privado hacerlo. Hoy en día el sector privado siempre intenta tener lazos con el sector público, lazos de la mejor manera, porque creemos que los que desarrollan y hacen turismo en el país es el sector privado. El sector público tiene que facilitar y normar ese desarrollo. Coincido con algunas de las expresiones de hoy en día, es verdad, seguimos avanzando. Tenemos que quitarnos todas las máscaras y ver la realidad. El sector público puede ser débil o no, el sector privado cada vez se acerca más porque creemos que en el trabajo es un trabajo en equipo público y privado. De otra manera no va a funcionar, de otra manera nos vamos a demorar muchísimo. No puede ser posible que quien quiere invertir en el Perú demore pues 7 o 8 años realizar un proyecto. Cambie pronto. Igual los profesionales vean en el sector público un reto para poder trabajar, aprender y poder desarrollar y aportar al país. Y eso es algo que sin duda considero yo que es una de las cosas que los profesionales deberían asumir. El otro tema es poder empezar a trabajar mucho más con lo que ya ha sido mencionado, el acercarnos mucho más a trabajar con otros actores. Creo que a veces en las universidades no nos enseñan eso, pero el simple hecho de escuchar críticas o debates y diferentes formas de pensar nos prepara para luego trabajar desde donde estemos con los gobiernos locales, con las comunidades, con el sector privado, desde el sector público, porque necesitamos empezar a integrar nuestras formas de pensar con un objetivo común. En primer lugar, solo para hacer referencia a algunas de las cosas que he escuchado, estoy de acuerdo con muchas de ellas. En primer lugar, yo diría que estoy de acuerdo, y lo dije pero en otra forma, cuando dije que no se planifica, estaba pensando justamente que no hay una visión de largo plazo, ¿no? Que no hay continuidad, que no hay consistencia, que estaba pensando en que si nos dicen que el turismo es política de Estado, entonces que lo demuestren. No, que no lo digan, que lo demuestren, que estén los hechos en el presupuesto, en el trabajo que se hace, en el no privilegio de intereses personales, de agendas personales, agendas políticas personales. Muy bien. El tercer eje temático es la academia y su papel en el desarrollo del turismo. El concepto de la pregunta tiene que ver con la importancia de la academia y su papel en el logro de los objetivos a largo plazo del turismo nacional. Y la pregunta que nuestros panelistas van a responder es: ¿qué papel cumplen los estudiantes en el sector académico en general dentro de la visión país en turismo? Y
¿Se están cumpliendo con estas funciones? Le damos pase a José Guillermo Gamarra. Gracias. Bueno, creo que en el fondo la respuesta a esta última pregunta se puede deducir de mucho de lo que ya hemos hablado varios de nosotros. En primer lugar, en mi primera intervención, esa leída muy rápida, que nos salió bien, uno de los puntos fundamentales que mencionaba era justamente que me parece que uno de los roles fundamentales que compete a la academia es el tema de la investigación y de generar información veraz, certera, adecuada, justamente para saber, para no sobredimensionar las expectativas. No sé si recuerdan que lo dije más o menos así. ¿Y por qué? Porque le estaríamos haciendo daño, ¿no?, a la gente que ve con gran ilusión su incursión en el sector, y también a la gente que está considerando invertir en el sector, sea esa inversión en negocio turístico, sea la inversión en capacitación. La profesionalización de los gerentes en el sector público. Y ahí, entre otras cosas, hablaba de un concurso para el puesto de gerente de turismo. Lo cuentan en la página de servir.gov.pe para que verifiquen lo que voy a decir. Por ejemplo, ¿qué dice? Formación académica, universitaria en pregrado. Ojo, el cargo es gerente de turismo, dice. Especialidades: economía, administración, afines. El cargo es gerente de turismo. Si tiene maestría, tiene bachillerato y maestría, no necesita título profesional. Tampoco requiere estar inscrito en su colegio profesional. Cuando la ley dice que para ejercer una profesión hay que estar inscrito en el colegio profesional. Pero, lamentablemente, es una pena que nuestros colegas, amigos, licenciados en turismo de los colegios, consejos regionales, del Consejo Nacional, se dedican a otra cosa menos a cumplir el rol al cual la ley les manda. Pues eso a manera de reflexión. Ahora se nos dice, ¿cuál es el rol de la academia? Una gran cantidad de preguntas, lógicamente muchas de las preguntas son similares. Lo que acabamos de hacer es una breve selección de ellas y estamos tomando aquellas que estén lógicamente mejor enfocadas y mejor redactadas, y las respuestas van a ser libres. O sea, me refiero a que si por A o B alguien lo desea hacer, simplemente me avisa y lo vamos a hacer. Acá hay una pregunta interesante que creo que Kina va a contestar, ¿no? ¿Sería adecuada a estas alturas que se deba crear un Ministerio de Turismo independientemente del MINCETUR para articular sus objetivos? ¿Quién puede responder la pregunta? Jorge. No sé si la palabra es ministerio, pero lo importante es que a nivel ejecutivo haya alguien que conozca de turismo para que se tomen las decisiones adecuadas. Los problemas y los conflictos sociales de hoy en día, que ven al turismo como una carnada para lograr sus objetivos en sus medidas de lucha, como ha sucedido en muchas ocasiones, o como el último caso del secuestro o retención de turistas en el Mani. Manuel Burga. Bueno, no sé si conocen acá los muchachos formados en el turismo, existe la Red de Protección y Defensa del Turista, que es un órgano que forma parte del MINCETUR. Pues bien, esta instancia administrativa, uno de sus roles es que debe articular los esfuerzos de diversas entidades involucradas en el sector turismo para brindar esa protección y esa seguridad. Y por último, que muchas veces también tiene el problema de la comunicación a través del idioma. Y ni qué decir cuando no tiene una representación diplomática en nuestro país, como alguna vez sucedió con unos turistas, ¿no?, australianos, y que tuvieron que auxiliar a la embajada norteamericana cuando la pregunta era ¿y qué hizo Relaciones Exteriores? ¿O por qué no se comunicó con MINCETUR también para hacer lo propio, para
tratar bien a este visitante o a estos visitantes. Entonces la tarea es bastante ardua. Tenemos un poder judicial que ante una posible denuncia, ¿qué puede hacer cuando el turista extranjero ya no se encuentra en el país? ¿Cuál es la consecuencia de la competencia policial? Cuando conoce una denuncia y cuando convoca a la víctima para que se ratifique en la misma, ella tuvo que irse del país. ¿Cuál es la consecuencia? El archivamiento de dicha denuncia. Y por eso ustedes comprenderán que existen muchos delincuentes, pues que con toda jactancia pueden decir: yo también me dedico al sector turismo, ¿no? ¿Por qué? Porque son presa fácil. ¿Y por qué? Porque no se le hace un seguimiento. ¿Dónde quedó el pool de abogados que se había propuesto para que se interrelacionen a partir del MINCETUR con otros sectores, como alguna vez se propuso con el Ministerio de Justicia y el Colegio de Abogados, para que sean especializados? ¿Dónde están los fiscales de turismo para hacer el seguimiento en materia penal? Alguna vez se propuso en el Colegio de Abogados de Lima para que también existan juzgados especializados en materia turística, por la naturaleza especial que tiene un turista. José Miguel Gamarra Esquels, Juan Manuel Burga Solar, Mauro Amaru Granados Maliño, Jorge Yohanovich Rodríguez, Daisy Ángeles Barrantes y Giacomo Núñez. Fuertes aplausos para ellos, por favor. Vamos a hacerles entrega de un diploma, una certificación por habernos apoyado en este primer Competur. José Miguel, por favor, de pie. Recibe en este momento de las niñas de protocolo el certificado correspondiente. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy haciendo un esfuerzo grande, como ya sabemos, día feriado. Muchas gracias. Mauro, nuestro director, recibe también su correspondiente certificación. Muchas gracias. Don Jorge Yohanovich. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Okay. Daisy. Y con esto hemos concluido este foro y agradecemos la presencia de todos ustedes. Tenemos actividades que siguen, así que asumo que tomaremos unos minutos, ¿cierto? Para estirar las piernas y saber cómo va el resultado del partido. Muchísimas gracias por haber participado en este foro. Gracias.